¿Qué pasó con la verdad y con el sentido de la vida? En este video, exploramos cómo llegamos a una sociedad donde todo es relativo y nada parece tener valor real. Quédate hasta el final, deja tu like y suscríbete, porque entender esto podría cambiar tu forma de ver el mundo. Los existencialistas y los nihilistas. Los nihilistas están, en cierto modo, desesperados por encontrar un significado, y los existencialistas responden que uno debe tener la voluntad de encontrar ese significado, golpear contra la puerta de la desesperación, alejarla. De alguna manera, levantarse por sus propios medios existenciales y definir de qué se trata realmente el significado, y nos convertimos en seres existenciales, dando rienda suelta a nuestras emociones. De seres pensantes y racionales a seres escépticos, a seres emocionales. Y luego llegó el posmodernismo, y básicamente te dijo, tú defines tu propio tipo de ser. ¿Y qué perdimos? En la posmodernidad llegamos a la conclusión de que no existía tal cosa como la verdad, ni tal cosa como el significado, ni tal cosa como la certeza. Sin verdad, sin significado, sin certeza. Los tres problemas muy reales con los que necesitamos definir la vida. ¿Qué es verdad? ¿Qué significa mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro de las respuestas a las que me aferro? Y es fascinante que, justo cuando el posmodernismo se ha apoderado, ahora enfrentamos una sociedad y una realidad donde los más jóvenes entre nosotros son los más solitarios de todos. Mi colega que trabaja aquí en Seattle organizó una conferencia juvenil hace algún tiempo. De hecho, también es mi sobrino. Estuvimos con él anoche, y Nathan me dijo, tío, creo que el momento más decisivo de toda la conferencia fue cuando un joven, no recuerdo si tenía 12 o 14 años, se acercó al micrófono y un panel de oradores estaba sentado en la plataforma allí. Y los miró y dijo esto. Solo tengo una pregunta, y quiero que todos sean muy honestos y me digan cuál es la respuesta, porque no estoy jugando con esta respuesta. Quiero que esta respuesta sea correcta. He luchado con la idea de quitarme la vida varias veces. ¿Pueden decirme, por favor, qué significa realmente mi vida? Es un joven. Quiero saber qué significa, porque he luchado con la idea de quitarme la vida. En otras palabras, nuestras preguntas merecen respuestas verdaderas, y las implicaciones se vuelven obvias con la respuesta a la que te aferras. ¿Sabes? Winston Churchill, hace años, hizo el comentario, la verdad es la cosa más valiosa del mundo. Es la cosa más valiosa del mundo. De hecho, es tan valiosa que, a menudo está protegida por un guardaespaldas de mentiras. Estaba hablando sobre inteligencia en tiempos de guerra. La verdad es la cosa más valiosa, tan valiosa que muchas veces está protegida por un guardaespaldas de mentiras. Nathan Sharansky, exministro de Justicia de Israel, regresó a la Unión Soviética, donde había estado encarcelado en confinamiento solitario durante años. Y cuando regresó, fue a visitar la prisión donde lo habían mantenido. Su esposa estaba con él, y justo cuando estaban por entrar en esos oscuros confines, él extendió el brazo y la detuvo y le dijo, ¿puedo entrar solo un momento, por favor? Porque aquí es donde me encontré a mí mismo cuando estaba completamente solo y sin ninguna influencia exterior, excepto lo que tenía dentro de mí en esta oscuridad. Ella respetó esa petición. Él entró, pasó varios minutos allí, salió, y había un enjambre de micrófonos esperando para entrevistarlo, y dijo, ¿pueden esperar con esta entrevista, por favor? Quiero ir a la tumba de ese físico, Andrei Sájarov, quien le dio a los soviéticos la bomba atómica. Quiero ir y honrar su memoria. Y fue y colocó una corona en la tumba de Sájarov, y dijo esto. La razón por la que quise honrar a este hombre es por lo que dijo en los últimos días de su vida. Siempre pensé que la arma más poderosa del mundo era la bomba. Siempre pensé que la arma más poderosa del mundo era la bomba. He cambiado de opinión. La arma más poderosa del mundo no es la bomba. La arma más poderosa del mundo es la verdad.
Es la cosa más valiosa. Es la cosa más poderosa. Y sin embargo, con nuestra mentalidad posmoderna, ya no existe tal cosa como la verdad absoluta. Esto es tan irónico. Tan irónico. Por favor, escúchenme con atención. En todo lo que estamos viendo con la confusión moral de nuestro tiempo y el llamado movimiento Me Too y todo eso, lo que se ve suceder es la expresión más pura de la contradicción con la que vivimos. A todos nuestros estudiantes universitarios se les enseña, principalmente al menos, que la verdad no es absoluta, que la moralidad no es absoluta. Se les entrena para pensar de manera relativista. Se les entrena para ser relativistas. Y entonces, cuando salen a sus profesiones y viven estilos de vida relativistas, de repente se encuentran con un absoluto. No haces estas cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el relativismo prevalece, ¿qué se me dice? Que en última instancia todo es relativo a mí mismo, o si prefieres, cuando los absolutos desaparecieron, tuvimos que estacionarlos en algún lugar. Y de todos los lugares posibles, los estacionamos en la institución que menos confiamos. Lo llamamos ser políticamente correctos. La única institución que dudamos. Y ahí es donde los dejamos, absolutos al mismo tiempo. ¿Ves? Cada uno de nosotros tiene absolutos. La única diferencia es si vivimos según ellos o si los usamos solo para juzgar a otra persona. El absoluto es ineludible en tu corazón. La pregunta es, ¿vives por él o solo lo usas para juzgar a otros? Quiero tomar ahora esta noción de verdad como un absoluto. Y quiero darte dos comentarios, y tendrás que escucharlos con mucho cuidado, porque te voy a llevar por una trayectoria de uno de estos dos comentarios, y te diré por qué estoy haciendo eso. Ambos provienen de Malcolm Muggeridge, mi gran. Me encantaba Muggeridge por la forma en que sabía usar el lenguaje. De hecho, Muggeridge dijo que cuando se parara ante Dios, tendría que pedir perdón por ser tan fatalmente elocuente. Sabía cómo dar forma a una frase, pero aquí está lo que dijo en su autobiografía A Green Stick, A Chronicle of Wasted Years. Esto es lo que dice. La verdad es muy hermosa. Más aún considero que la justicia, que es la búsqueda de hoy, y que fácilmente puede ponerse una cara falsa. En las casi 7 décadas que he vivido, el mundo ha estado lleno de derramamiento de sangre y explosiones, cuyo polvo nunca ha tenido tiempo de asentarse antes de que estallaran otras, todas en supuestamente causas justas. La búsqueda de la justicia continúa y las armas del odio se acumulan, pero la verdad fue una de las primeras víctimas. Las mentiras en nombre de las cuales se han librado nuestras guerras y se han firmado nuestros tratados de paz. Las mentiras de la revolución y la contrarrevolución. Las mentiras de la publicidad, de las noticias, del comercio, de la política. Las mentiras del sacerdote en su púlpito, del profesor en su podio, del periodista en su máquina de escribir. Las mentiras atrapadas como una espina de pescado en la garganta del micrófono. Las mentiras en mano del camarógrafo que merodea. Ignatius J. Reilly me dijo una vez que cuando era miembro del viejo Comintern, se estaba discutiendo alguna estrategia, y un delegado, un recién llegado que nunca había asistido antes, hizo la observación extraordinaria de que si tal o cual afirmación iba a hacerse, no debería hacerse porque no sería verdadera. Hubo un momento de silencio atónito. Luego todos comenzaron a reír. Rieron y rieron hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas y los muros del Kremlin parecían temblar. Esa misma risa resuena en cada sala de consejo y gabinete, donde quiera que 2 o más se reúnan para ejercer autoridad. Es la verdad la que ha muerto, no Dios. Lo que Muggeridge está hablando aquí es de la verdad proposicional, si una respuesta dada se conforma a la realidad tal como es. Él está hablando de la verdad proposicional. Usamos esto en una corte. ¿Estaba usted en tal lugar cuando ocurrió este evento? Buscan una respuesta corroborativa que sea una realidad conforme a lo que ocurrió. Pero entonces Muggeridge es capaz de tomar ese delgado hilo de verdad y cortarlo en 2 con esta percepción aquí.
y esto es en lo que realmente quiero enfocarme. Pero tendrás que escuchar con atención lo que dice. En este mar de sargazo de fantasía y fraude, ¿cómo puedo yo o cualquier otro esperar nadar sin trabas? ¿Cómo puedo aprender a ver a través de los ojos y no con los ojos? ¿Cómo me quito mi propio disfraz y lavo mi propio maquillaje? ¿Cómo levanto la cortina de hierro, apago las luces del estudio, silencio los efectos de sonido y pongo a dormir las cámaras? ¿Veré alguna vez salir el sol en Sunset Boulevard y ponerse sobre Forest Lawn? ¿Puedo encontrar muebles entre los decorados del estudio? ¿Silencio en una discoteca? ¿Amor en un striptease? ¿Leer la verdad en un teleprompter? ¿Capturarla en una pantalla o perseguirla en las salas del Musac? ¿Verla en color real en las noticias? ¿Oírla en sonido real a lo largo de las autopistas? No, no está en el viento que desgajó los montes y quebró las rocas. No está en el terremoto que siguió, ni en el fuego que siguió al terremoto, sino en una voz suave y apacible, tampoco en el chirriar de llantas, ni en el rechinar de los frenos, ni en el rugido de los jets, ni en el silbido de las sirenas, ni en el aullido de los trombones, el traqueteo de los tambores o los cantos de las voces manifestantes. Una y otra vez vuelve a mí, esa voz suave y apacible, si tan solo pudiera alcanzarla. Y luego continúa diciendo que es la voz de Dios. ¿Puedo encontrar muebles entre los decorados de un estudio? ¿Puedo perseguirla en las salas del Musac? ¿Dónde encuentro lo real? Esa es el área de la verdad que realmente quiero abordar, porque ahí es donde creo que nos hemos robado a nosotros mismos y hemos perdido la realidad de lo que nos ha pasado. Ya no sabemos hacia dónde girar. ¿Ves? Lo que ha ocurrido al final de todos nuestros experimentos es básicamente esto. La filosofía se ha vuelto existencial. El arte se ha vuelto sensual. La educación se ha vuelto escéptica. La religión se ha vuelto mística. Nuestra cultura se ha vuelto trivial. Y el cristianismo ha sido reducido a lo mínimo. Nos han empujado a una cosmovisión minimalista, desde el lado existencial de la filosofía, al lado sensual del arte, al lado escéptico de la educación, al lado místico de la religión y al lado trivial de la existencia. Hemos llegado ahora a creencias minimalistas y nos preguntamos qué ha pasado con nosotros como sociedad. Quiero darte el mapa de cómo llegamos hasta aquí, y voy a pasar rápidamente por esto y compartirlo contigo. Estas no son realmente categorías mías. En los años 70 y 80, los teóricos sociales hablaban sobre esto y nos daban todas estas definiciones que eran tan relevantes para nuestro tiempo, y las he tomado prestadas de muchos grandes pensadores sociales. Hubo 3 estados de ánimo que ocurrieron. El primero fue el estado de secularización, y lo definieron en estos términos. La secularización es el proceso por el cual las ideas religiosas, las instituciones y las interpretaciones han perdido su significancia social. La secularización es el proceso por el cual las ideas religiosas, las instituciones y las interpretaciones han perdido su significancia social. Es importante saber que es un proceso. Se abre camino a través de la cultura. La cultura disminuye el valor de cualquier cosa trascendente, cualquier cosa que tú creas desde una perspectiva eterna o trascendente. No puedes invocar la noción de Dios al argumentar por un sentido de moralidad. Y sin embargo, cuando piensas en quienes nos advirtieron, ¿qué ha pasado exactamente a lo largo de los siglos? ¿No fue Solzhenitsyn quien nos dijo que Occidente está al borde del colapso? ¿Y cuánto daño ha hecho esta realidad de que ya no necesitamos creer en Dios? Solzhenitsyn dijo que cuando era un niño pequeño, en la tenue luz de su casa, corría y jugaba, y oía a su abuelo inclinado sobre una mesa hablando con la familia. Dijo, sabía que la velada estaba por terminar cuando mi abuelo decía a todos alrededor, ¿saben por qué está ocurriendo todo esto aquí en Rusia? ¿Saben por qué tanta masacre? ¿Saben por qué tantos asesinatos? ¿Saben por qué el Gulag y todo esto? Por una sola razón, hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado a Dios. Y así, sus miles de páginas escritas y los decenas de miles que leyó,
le recordaban a la gente en Occidente que estamos al borde del colapso, instituido por nuestras propias manos y nuestro propio pensamiento cuando olvidamos a Dios. Así que las ideas y las instituciones religiosas han perdido su significancia social. Imagínate, en cualquier universidad, si crees en la santidad del matrimonio, o si crees en lo sagrado que es el cuerpo, te ven como un espécimen extraño que acaba de entrar a una institución educativa. Este es el horror de nuestro tiempo. Pero, ¿sabes? C.S. Lewis ilustra maravillosamente la tragedia de lo que ocurre cuando pierdes esa fuente que define el bien y el mal. Hace muchos años, un famoso pornógrafo fue juzgado en Atlanta, Georgia. Sus revistas eran supuestamente tan perversas que incluso hacían que Playboy pareciera algo ordinario. Pero este hombre tenía uno de los mejores abogados defendiéndolo, y el abogado era muy hábil. Construía argumentos más o menos así. A quienes testificaban contra su cliente, les decía algo como: ¿alguna vez ha ido usted a una galería de arte? Sí. ¿Ha estado en una galería de arte donde hay pinturas de los grandes maestros? Sí. ¿Ha pagado alguna vez para entrar a una galería de arte con cuadros de grandes maestros que muestran personas desnudas? Sí. ¿Podría decirle al jurado por qué llama a eso arte y por qué llama pornografía al material de mi cliente? ¿Sabes? Una pregunta muy lógica sería: ¿cuántos matrimonios conoces que se hayan roto porque el esposo fue demasiadas veces a un museo de arte? Ya no. Tenemos sentido común, ¿verdad? Pero C.S. Lewis pone el dedo en la llaga aquí. Es brillante. Y en La abolición del hombre hace lo mismo. Pero El regreso del peregrino es un libro brillante. Es una alegoría de un hombre en búsqueda de sentido y respuestas. Y cuando lo lees, ves lo brillante que era la mente de Lewis. Así que habla de un joven llamado John, que va de una filosofía a otra y termina en una montaña llamada el espíritu de la época. Pero fascinantemente, Lewis lo describe no como libre al vivir para el espíritu de la época, sino con las manos atadas por cadenas mientras vivía para el espíritu de la época. El espíritu de la época y la montaña que puede exigir y controlar, ese espíritu lo observan con una mirada neurótica, y de repente le dan su desayuno, y sus manos son liberadas para disfrutar ese desayuno. Y cuando toma un sorbo de leche y dice lo deliciosa y nutritiva que está, el camarero que se la llevó, representando al espíritu de la época, le dice: «Ah, solo lo llamas delicioso y nutritivo, pero no es más que una secreción de una vaca, ¿no es así? La vaca secreta orina. La vaca secreta leche. Lo llamas delicioso y nutritivo. Es solo una secreción, ¿verdad?» Y entonces John no sabe cómo responder, y comete un gran error. Hace un comentario sobre lo sabrosos que están los huevos, y deberías haber visto con qué comparó el camarero los huevos. Y John no tenía forma de responder, pero cuando lo encadenan de nuevo, la razón aparece montada a caballo para levantarlo y rescatarlo. Y la razón mira al que dirige el espíritu de la época y le dice: «Señor, usted miente. Miente porque no conoce la diferencia entre lo que la naturaleza ha destinado para la nutrición y lo que la naturaleza ha destinado para la basura. No conoce la diferencia entre lo que la naturaleza ha destinado para la nutrición y lo que ha destinado para la basura. Esa distinción se ha perdido hoy. No tenemos comprensión de lo que es verdadero, bueno y bello, y lo que es malvado, atroz y destructivo. Consideramos que todas las decisiones son igualmente válidas porque ya no sabemos distinguir entre lo que la naturaleza destinó para la nutrición y lo que destinó para la basura. Así que ves a este pornógrafo, cuando vende su material para destruir vidas, para destruir hombres, para hacerlos tan adictos que ninguna persona humana podrá satisfacer jamás esa mente, porque ha eliminado el valor de un ser humano y lo ha reemplazado con la búsqueda de una sensación. Eso es todo lo que han hecho y nadie puede llenar ese vacío. Cuando una mujer o un hombre se sienta frente a una cámara, únicamente para estimular los instintos básicos y la imaginación de otra persona, para provocarles lo erótico, lo sensual, lo inmediatamente gratificante,
Deberían colocar sus brazos delante de su cuerpo y decirle al camarógrafo o al editor: no me hagas esto, no me reduzcas a algo tan bajo. Pero la persona que no dice eso y continúa con el proceso, lo hace porque ha perdido su sentido de vergüenza. Y cuando la secularización cumple su cometido en tu corazón y en el mío, lo que hace es destruir ese sentido legítimo de vergüenza, que es un recordatorio dado por Dios de aquello que está mal. Hace solo unos días, mis colegas y yo recibimos a alguien del mundo de los medios. Eso es todo lo que te diré. Y el matrimonio de esa persona se ha derrumbado. ¿Y qué tiene eso que ver con todo esto? Tiene que ver con la adicción del esposo a la pornografía, al punto de que ella ya no puede confiar en él, porque eso es lo que alimenta su mente y su cerebro, una y otra vez. James Dobson cuenta que cuando entrevistó al doctor Ted Bundy, poco antes de su ejecución, ese asesino en masa y caníbal, Bundy lo miró y le dijo: todo esto comenzó para mí con la pornografía. Le dijo: Dr. Dobson, dígale a los jóvenes que nunca entren en esto, porque construye un hambre insaciable que nadie puede jamás saciar, y nadie puede satisfacer. Eso es solo una ilustración de lo que ha sucedido en nuestra sociedad, donde el coeficiente de vergüenza ha sido eliminado. Secularización, saecularum, significa literalmente de este mundo. Vives para el momento presente, y cuando desacralizas el cuerpo y lo ves como una casa de diversiones, terminas queriendo destruirlo y diciendo: no puedo seguir enfrentando esta vida. Señoras y señores, cuando Dios trae convicción sobre algo que está mal, es para guardarte y protegerte de seguir descendiendo hacia cosas más devastadoras y destructivas. Tantos hogares hoy han sido victimizados por los medios masivos y por la seducción de la conciencia. Secularización. Pero pasamos de ahí a la pluralización. Pluralización es cuando hay un número competidor de ideas en nuestra cosmovisión, y ninguna cosmovisión es dominante. Un número competidor de ideas en nuestra cosmovisión, y ninguna de ellas domina. Una vez más, los teóricos sociales nos han dado esta definición: una competencia entre cosmovisiones, pero ninguna es dominante. En lo culinario, me alegra el pluralismo. Cuando llegué a Toronto con 20 años, solo había un restaurante indio que era una vergüenza para los indios. Horrible. No sabían cómo hacer un curry. Yo lo miraba y decía: si a alguien no le gusta esta comida, no puedo culparlo. Pero hoy vas a Toronto. Cuando llegué en 1966 había 500 indios en Toronto. 500. Tantos que, si veías a uno cruzando la calle, ibas a hablar con él, hasta darte cuenta de que seguramente quería venderte algo, y entonces seguías tu camino. Hoy, si te detienes en el aeropuerto Pearson de Toronto y gritas: «Señor Singh», unos 500 se voltearán creyendo que los llamaste. Porque hoy hay 500,000 indios en Toronto. Solo había 500 en los años 60. Puedes ir a Los Ángeles y, como dijo un sociólogo, puedes ver a un coreano en un local de comida rápida vendiendo tacos kosher. Eso es pluralización. Pluralización de la cocina. Muchísima. Nuestro equipo de apologistas tiene más de 70 miembros. Me encantan sus acentos. Me encanta cómo representan a sus países. Me encanta eso. La pluralización es una gran idea, pero la pluralización mal entendida puede conducir al relativismo. Cuando no hay una cosmovisión dominante que sustente nuestra cultura. ¿Cuál es la cosmovisión que sostiene ahora a Estados Unidos? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál es. Y cuando tienes esta mentalidad pluralizada, terminas con contradicciones sistémicas, una y otra vez, y te preguntas: ¿por qué la vida se desmorona? ¿Por qué nunca recibo una respuesta clara? Y entonces el compositor dice: pata de gato, garra de hierro, neurocirujano grita por más desde la puerta venenosa de la paranoia, hombre, esquizoide del siglo XXI. Rastrillo de sangre, alambre de púas, políticos, pira funeraria, taza de inocencia, fuego de napalm, hombre esquizoide del siglo XXI.
semilla muerta, codicia de ciego, poeta hambriento, niños sangran, nada de lo que tiene realmente necesita hombre esquizoide del siglo XXI. Ahora presta atención a esto. Los muros en los que escribieron los profetas se agrietan en las costuras. Sobre los instrumentos de muerte brilla intensamente la luz del sol. Nadie pondrá la corona de laurel mientras el silencio ahoga los gritos. Entre las puertas de hierro del destino se siembran las semillas del tiempo y se riegan con los actos de aquellos que saben y son conocidos. El conocimiento es un amigo letal cuando nadie pone las reglas. El destino de toda la humanidad, veo, está en manos de necios. Será mi epitafio mientras arrastro un sendero agrietado y roto. Si lo logramos, podremos sentarnos y reír, pero me temo que mañana estaré llorando. Esta ruptura, este vacío, este sentido de desolación y soledad, es lo que ahora es sistémico en nuestra cultura, porque vivimos en contradicción sistémica. Es una contradicción sistémica. Señoras y señores, cuando Dios nos dio el primer mandamiento, era solo uno. Solo uno. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y el enemigo de nuestras almas vino y ¿qué dijo? No es cierto, no es cierto. Pero sí nos dijo la verdad. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabes cuál fue la tentación? Jugar a ser Dios. Ser tú quien defina el bien y el mal. Hoy, para nuestras leyes de salud, necesitamos 20.000 páginas. Antes, había solo una. Como solía decir mi profesor Norman Geisler, el problema no fue la manzana en el árbol, fue la pareja en el suelo. Muy cierto. Ellos se convirtieron en los que definen el bien y el mal. Y en el momento en que haces eso, mueres la muerte de 1000 calificaciones con cada estipulación moral. Subes a un avión y ¿qué te dicen? No toques, manipules, desactives ni destruyas. ¿Por qué todas esas palabras? El detector de humo. No lo toques, no lo manipules, no lo desactives, no lo destruyas. ¿Por qué no simplemente decir, no interfieras con eso? ¿Sabes por qué? Porque cada una de esas palabras puede morir la muerte de 1000 calificaciones en una sala de juicio. Porque nosotros jugamos a ser Dios. Es fascinante lo que ha pasado con los tribunales de justicia. Tanto se juega con el lenguaje que ya no sabes quién te dice la verdad y qué significa realmente la verdad. La secularización lleva a la ausencia de vergüenza. La pluralización termina desprovista de razón. Lo que nos lleva al último punto, la privatización, donde hay una división, en la experiencia moderna, entre tu vida pública y tu vida privada. Y en esa división, estás obligado a encontrar sentido en tu vida privada. Sabes, la India está enfrentando días muy desafiantes. Un miembro del Partido del Congreso apareció en YouTube diciendo, la India planea redefinir, reescribir su constitución. Dicen que la Constitución fue diseñada para contenerse dentro de ese límite geográfico. Pero hay extremistas de 1960, un lado que dicen, no deberíamos definirnos por límites geográficos, deberíamos definirnos por nuestra inclinación religiosa y quiénes somos predominantemente aquí. Y así, filosóficamente, planean reescribir la Constitución. Al menos eso dice un miembro del Parlamento. Tal vez no estemos reescribiendo nuestra Constitución aquí, pero en efecto estamos haciendo lo mismo al no honrar la intención de lo que significaba desde el principio. Estamos controlando la forma en que se piensa, y lo que ahora se nos dice es, puedes creer lo que quieras, pero créelo en privado. No lo traigas al ámbito público. En el momento en que lo traes al espacio público, estás violando ese espacio y estás invadiendo los derechos de otro. Así que aquí estamos. 2018. No sabemos cómo definir nada. No podemos definir quiénes somos en cuanto al género. No podemos definir quiénes somos en el matrimonio. No podemos definir quiénes somos en nuestras inclinaciones. No podemos definir nada de valor o de absoluto. Lo lanzamos al viento, por así decirlo, y decidimos hacia dónde queremos ir.
Este es un tiempo peligroso para estar vivo, porque no hay definiciones. Y cuando no tienes definiciones, ¿cómo vamos a lidiar con la realidad? ¿Sabes, me pasa esto? A Winston Churchill, una vez un cabo le dijo, «Señor Churchill, ¿alguna vez le he hablado de mis nietos?» Y Churchill respondió, «No, y quiero que sepa cuánto lo aprecio». Bueno, yo tengo 5 nietos, y como no soy Churchill, lo voy a violar. Tengo un pequeño nieto que está por cumplir 7 años este año. Tiene un vocabulario increíble. Increíble. No sé de dónde saca las palabras. Cuando tenía unos 5 años me miró un día al otro lado de la mesa del comedor y dijo, «Papá, ¿qué significa sofomórico?» Y soné como un sofomórico intentando definírselo. Recientemente, aprendió sobre todo el tema de la esclavitud y eso lo afectó profundamente. Es un niño de corazón tierno. Volvió con su madre y dijo, «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo pudo la gente salir tan lastimada? ¿Cómo justificamos esto? ¿Cómo justificamos esto?» Y luego hizo una pausa. «Es solo un niño», y miró a su madre y dijo, «Mamá, tengo un amigo, él viene de otro país. ¿Crees que algún día la gente podría tratarlo mal también, porque viene de otro lugar?» Y Naomi, mi hija, le preguntó, «¿Por qué preguntas eso?» Y así comenzó. Su respuesta, «Mamá, mi hipótesis es esta. Si tú quieres odiar a alguien, encontrarás una razón para odiarlo. Si quieres odiar a alguien, encontrarás una razón para odiarlo». Este es el mismo niño que, cuando tenía 3 años y medio, vio a su madre perder las llaves del auto y no encontrarlas. Naomi, mi hija, se golpeó la frente y dijo, «Debo estar perdiendo la cabeza». Y él la miró y dijo, «Mamá, pase lo que pase, por favor, nunca pierdas tu corazón, porque yo estoy ahí dentro». Ha aprendido desde muy pequeño lo que significa estar en el corazón de alguien, lo que significa estar en el corazón de alguien, y lo que significa ser amado en un hogar donde se te valora y se te cuida. Déjame preguntarte esto. ¿Conoces a alguien en tu vida que no tenga ese sentimiento? ¿Que sienta que no tiene un hogar para su corazón? Hay multitudes de personas en nuestro mundo, privadas de esa relación, viviendo vidas desoladas, desesperadas, solitarias, sin significado, sin propósito. A veces pienso en la cruz y cierro los ojos, e intento ver los clavos, crueles, la corona de espinas, y a Jesús crucificado por mí. Pero incluso si pudiera verlo morir, no vería más que una pequeña parte de ese gran amor que, como un fuego, arde siempre en su corazón, el amor de Dios por ti, por mí. Cuando un hombre puede abandonar a una niña y quitarse la vida, claramente, no comprendió que Dios realmente lo amaba, que Dios ama a su pequeña niña. Cuando una mujer puede decir, «Te amo, esto no tiene nada que ver contigo», pero termina dejando a esa niña para que el resto de su vida intente entender qué fue lo que pasó. Estuve en Irak el año pasado con mis 2 colegas aquí presentes. El último día, fuimos invitados a almorzar por un hombre que era un asesino. Se dedicaba a vengar cualquier asesinato cometido por ISIS y todo ese tipo de cosas. Y un día, vengando la muerte de su hermano, entró en la habitación del asesino durante la noche y a quemarropa apuntó con el arma a la sien del hombre y lo mató. Lo que no sabía es que el hijo del hombre, de solo 4 años, estaba acostado al lado de él, y la sangre salpicó y brotó, y el pequeño se sentó y dijo, «¿Dónde está mi papá?» Y él, el asesino, quedó tan impactado que le dijo, «Se fue al paraíso», y el niño respondió, «Llévame con él». Le extendió la mano al asesino, «Llévame con mi papá, quiero estar con él». Este hombre salió en la noche y se sentó en un montón de basura que, según él, era el lugar donde pertenecía por lo que había hecho. Y mientras luchaba por contener las lágrimas, que le salían como una fuente, llorando con todo su corazón por lo que había hecho consigo mismo, dijo, «Luché por dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, en pocos minutos veía a Jesús en mi sueño, una y otra vez,
comenzó a enfadarse, hasta que finalmente se rindió y entregó su vida a Jesucristo. Ahora trabaja en un ministerio, en un hospital que sana las heridas de los quebrantados, incluyendo las de los enemigos. Y Él es quien transporta a las personas de un lado a otro. Él nos estaba conduciendo, y cuando contó esa historia yo lo miraba y decía,